después de la siesta. Seguimos entonces con el foro, con el curso de gobernanza de Internet. Entramos en la sesión de la tarde y comenzamos con la sesión Desarrollo, Acceso e Inclusión, que está a cargo de Julián Casasbuenas de Colnodo, Santiago Amador, Magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y Magíster de Ciencias Sociales de Internet de la Universidad de Oxford. Gracias, Carolina. Aló, ya, ok. Bueno, vamos a hablar en esta sesión entonces sobre desarrollo, acceso e inclusión. Yo en esta parte de mi presentación quiero un poco centrarme en lo que ha sido la experiencia desde el Foro de Gobernanza de Internet a nivel global, desde la reunión que se dio en Brasil, en João Pessoa en el 2015, y un poco también hablar de lo que ha sido la participación de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet en toda esta propuesta que surge de múltiples partes interesadas y discusiones que se han dado desde, inclusive antes, pero que a partir de el Foro Global en João Pessoa comenzaron a desarrollarse algunas actividades en torno a recibir retroalimentación por parte de las iniciativas nacionales y regionales, también de otros espacios como los foros de buenas prácticas, las coaliciones dinámicas y la comunidad en general, para identificar los obstáculos, soluciones, estrategias para incrementar la conectividad y el acceso. Tenemos que recordar que hay ya más de 3 billones de personas conectadas, que para finales del 2015 todavía se estimaba que se requería conectar a cerca de 4 billones de usuarios. En ese sentido, surge la iniciativa de cómo conectar al siguiente billón de usuarios para identificar esos obstáculos, soluciones y estrategias e incrementar la conectividad y el acceso. Y esto, desde mi punto de vista, ha sido una experiencia muy interesante porque ha demostrado cómo discusiones que se dan a nivel del foro, al final los gobiernos y algunos otros mecanismos se van implementando para permitir conectar a esa población que todavía está sin conexión o subconectada. Entonces, todas estas iniciativas que ya mencioné se juntan para dar retroalimentación con respecto a esas opciones de política y en la primera fase de esta iniciativa de conectar al siguiente billón se determinan cuáles son las dimensiones y esas opciones de política que deberían trabajarse y que son claves de acuerdo a la comunidad de gobernanza de Internet. Son entonces despliegue de infraestructura, incremento de la usabilidad, derechos de los usuarios, asegurando la asequibilidad y creando y facilitando el entorno. Dentro del despliegue de infraestructura tiene que ver con lo que es la infraestructura física, la banda ancha y el uso del espectro móvil. Aquí hay una oportunidad bastante grande en este punto que tiene que ver con todo ese espectro que quedó libre después de que terminaron todos los procesos de televisión, que antes utilizaba una banda del espectro importante y que se ha denominado como el beneficio digital y que nos permite utilizar estos espacios en blanco que han quedado después de que se han desarrollado otras tecnologías. Igual los fondos del servicio universal, los puntos de intercambio que son la interconexión de los diversos países y regiones, y la implementación de IPv6.
Luego tenemos en incremento de usabilidad, se habla de aplicaciones, de servicios, contenido local y multilingüismo, medios y accesibilidad. En la parte de derechos de los usuarios, se ha subrayado mucho la importancia de los derechos humanos en línea y la necesidad de capacitar jóvenes, mujeres, personas mayores y personas en situación de discapacidad. Tiene que ver entonces con derechos humanos, inclusividad, alfabetización al usuario, ciudadanía digital y emprendimiento. En la parte relacionada con el aseguramiento de la asequibilidad tiene que ver con los costos y asequibilidad en los países en desarrollo como algo crítico. El costo del acceso es una de las mayores barreras para estar en línea en gran parte, y también gran parte del trabajo que se está haciendo actualmente se centra en hacer que ese acceso sea asequible para asegurar una Internet para todos. Tiene que ver todo con brecha digital y también con el costo de acceso per cápita. Es común ver cómo, si comparamos los costos de acceso en países como Japón, comparado con lo que tenemos que pagar, por ejemplo, en países de Latinoamérica, las diferencias son significativas. Posteriormente, creando y facilitando el entorno, tenía que ver con todo lo que está relacionado con gobierno, las autoridades reguladoras y los marcos intergubernamentales, así como iniciativas lideradas por el sector privado y sin fines de lucro. Desde la perspectiva de conectando al siguiente billón, no solamente se está refiriendo al despliegue de infraestructura para garantizar un acceso universal y asequible, sino también las necesidades desde la demanda para la creación de capacidad local, para permitir no solamente la adopción, sino también la producción y consumo de contenidos y servicios localizados a través de formación de todas las personas, especialmente jóvenes y poblaciones desfavorecidas, junto con el apoyo de pequeñas y medianas empresas locales. En la fase 2 de conectar al siguiente billón de usuarios, se concentró más en cómo las TICs pueden ayudar al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible, centrándose en los requerimientos locales y regionales. En esta segunda fase tuvimos la oportunidad de participar desde la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet para dar la perspectiva desde la posición de Colombia de cuáles deberían ser esos elementos a considerar dadas nuestras condiciones. Dentro de los puntos que se mencionaron y se aportaron, estuvo todo lo que tiene que ver con la implementación del Plan Vive Digital y las metas para llevar al 2018 conectividad de alta velocidad a los centros urbanos, dando una cobertura al 96% a través de fibra óptica y 4% de soluciones inalámbricas, así como la iniciativa de despliegue de puntos y kioscos Vive Digital, 6.755 puntos de acceso en áreas rurales y 870 en zonas urbanas. Igualmente, se mencionó desde nuestra perspectiva que políticas que favorecen el acceso en áreas rurales tienen que ver con el despliegue de redes inalámbricas rurales de propiedad comunitaria, es decir, que sea la misma comunidad la que proponga el acceso, pero también que sean ellos mismos quienes operen esas redes. Facilitar el acceso a esta infraestructura que desplieguen, por ejemplo, estas comunidades rurales, a la infraestructura de fibra óptica que ya ha sido desplegada por el gobierno ubicado en los centros urbanos.
Una de las preguntas que se hacían para el aporte era cómo puede la conexión y habilitación de los usuarios ayudar a construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Dentro de los aportes y de las estrategias que nosotros consideramos desde la Mesa Colombiana de Gobernanza, incluye el despliegue de zonas Wi-Fi gratis, que es una de las iniciativas que viene desarrollando el Ministerio bastante agresivamente en todo el país, facilitar el despliegue de redes inalámbricas comunitarias en áreas rurales, extender el acceso a conexiones de banda ancha. Se estima que para Colombia un incremento del 10% en conexiones de banda ancha generan un incremento del Producto Interno Bruto de 0,037%. Y después de recibir y de tener todas estas insumos, se está entrando este año en lo que se llama la tercera fase de conectar al siguiente billón de usuarios. Esta iniciativa que viene siendo desarrollada desde el Foro Global plantea cómo la conexión y la habilitación del acceso a Internet ha repercutido en el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible, centrándose en estas tres metas. La cuarta, que es educación de calidad, la quinta, que es igualdad de género, y la novena, que tiene que ver con temas de educación, de innovación, industria e infraestructura. Quería resaltar que las redes sin fines de lucro es que mencioné, por ejemplo, en que las mismas comunidades sean quienes se conecten. El objetivo es proveer de servicios de comunicación a comunidades en áreas no servidas en atención a su derecho a la comunicación. Y tiene que ver con que actualmente existe la tecnología que nos permite desplegar este tipo de iniciativas, tecnologías de software libre y de código abierto, de hardware libre, que permiten que este despliegue pueda hacerse y sea también operado por las mismas comunidades. Y esto proviene no de solamente de iniciativas, digamos, que salen de la Mesa Colombiana, sino que también desde el marco internacional se está viendo que hay recomendaciones como de la UIT determina que las telecomunicaciones para zonas rurales y distantes pueden ser implementadas y operadas por las mismas comunidades. Igualmente la Agenda Conectar 2020, las resoluciones de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones sobre operadores comunitarios, la Agenda Digital para América Latina y el Caribe ILAC 2018 sobre desafíos digitales como acceso, uso, convergencia tecnológica, economía digital, entre otros. Son recomendaciones que se vienen de diferentes sectores que determinan que es posible llevar a cabo actualmente con la tecnología que disponemos el despliegue de este tipo de iniciativas, y lo vemos como una gran oportunidad en países como Colombia para implementar este tipo de iniciativas y lograr llegar a conectar de manera más eficiente a las áreas rurales. Igualmente en el marco nacional pues se estipula desde la misma Constitución la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso, la ley orienta al derecho a la comunicación, la información y la educación, la ley 1341 del 2009, igualmente el decreto 4969 que habla de la planeación y asignación del espectro radioeléctrico, que debería propender también por facilitar el despliegue de este tipo de iniciativas, y los espacios en blanco en este momento es una oportunidad para llegar con banda ancha a las áreas rurales. Igualmente el Acuerdo de Paz establece el diseño de un Plan Nacional de Conectividad Rural, y nosotros desde la mesa identificamos pues un conjunto de opciones políticas dirigidas a creación de entornos habilitadores
incluyendo el despliegue de infraestructura, aumento de usabilidad y la habilitación de los usuarios y la garantía de asequibilidad. Ese es básicamente lo que hemos trabajado desde la mesa, los aportes que hemos hecho y que estaría muy bien que pudiéramos seguir trabajando de manera conjunta en seguir aportando iniciativas como conectando al siguiente millón de usuarios y plantear soluciones que desde nuestro punto de vista sean más eficientes y que puedan llegar más rápido a las poblaciones subconectadas, es decir, que tienen acceso a Internet pero no de buena calidad, y también a todos aquellos que aún no han sido conectados. Yo terminaría hasta ahí con mi presentación y le daría la palabra entonces a Santiago, y creo que al final podemos hacer una ronda de preguntas. ¿Tú estás bajando así? No. ¿Tú estás bajando como? Muy buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación a este espacio. Yo voy a complementar un poco lo que dijo Julián, concentrándonos en un tema muy específico, y es el tema del uso del Internet. Digamos, cuando llega la infraestructura a los lugares, ¿qué pasa? Y me parece importante, y he intentado yo mismo abrirme espacios cuando se habla de los temas de infraestructura y de acceso para meter este ingrediente en la discusión. Es muy común desde hace unos años oír la expresión Internet para el desarrollo. Esto es Information and Communication Technologies for Development. Internet o TIC para el desarrollo. Y siempre, principalmente las agencias internacionales, hablan de que el Internet va a transformar a los países, de que el Internet es un elemento habilitador del desarrollo, pero a veces van más allá. Dicen que el Internet va a reducir la pobreza, que el Internet va a reducir la desigualdad. Desde hace un tiempo me dediqué a estudiar un concepto que se llama el Matthew Effect, el efecto Mateo. Está basado en una parábola de la Biblia que dice más o menos que quienes tengan más van a tener más y quienes tengan menos tendrán menos. Es una forma de decir, digamos, el rico se volverá más rico, el pobre se volverá más pobre. Está basado en esa parábola de la Biblia. Digamos, fue explorado en muchos campos, pero principalmente en este campo, en el campo de la lectura. Decía básicamente que los niños que leían bien mejoraban muy rápido en el resto de las materias, mientras que los niños que leían mal crecía, o su desempeño crecía muy poco. Y mi argumento es un poco que esto está pasando en el Internet. El Internet es como yo lo llamaba transportador en el colegio. Dependiendo con el ángulo que yo empiece, el Internet me va a dejar más arriba o más abajo. Si yo tengo una mala primaria, por ejemplo, o no tengo primaria, mi ángulo es determinado. Si tengo no solo primaria, sino llegué a esta maestría, mi ángulo es mayor. Entonces, cuando llega el Internet me va a disparar. Digamos, si tengo, por ejemplo, este ángulo de 90 grados, me va a disparar hasta acá. Si tengo un ángulo de 30 grados, me dispara hasta acá. Entonces, empezamos de alguna manera desiguales, pero el Internet puede llegar a... No el Internet, digamos. El Internet, por sí solo, con todo lo que ofrece, dada la desigualdad social, podemos terminar más desiguales de lo que empezamos. Entonces quiero hacer un poco un análisis de esto. Estas son cifras reales de porcentajes de personas que acceden por estrato. Entonces, uso y no uso, evidentemente los estratos 5 y 6 acceden alrededor del 88% y los estratos más bajos alrededor del 43%.
de esos estratos. Es decir, ya empezamos no tan bien. Acceden más los estratos más altos. Por nivel educativo, aquí digamos es el gran salto, pero 90% de aquellos que acceden, que tienen acceso a la universidad y a una maestría, acceden a Internet, mientras que las personas de primaria o de bachillerato, entre el 17 y el 64% acceden a Internet. Esto en Colombia. La frecuencia de uso, los estratos 5 y 6 acceden todos los días en un 87%, mientras que el estrato 1 accede todos los días un 31%. La frecuencia por nivel educativo, universidad de posgrado 78%, solo primaria 22%, bachillerato 42%. Intensidad del uso, menos de 7 horas en el estrato 1, 66%, menos de 7 horas a la semana, eso es menos de 1 hora diaria. Acá, digamos, más de 29 horas, el 39% en el estrato 5 y 6. Lo que quiero ilustrar con esto es que los estratos más bajos están accediendo menos al Internet. Y eso, ¿qué pasa? Cuando uno habla de Internet para el desarrollo y resulta que los estratos más bajos no están solo accediendo menos, sino menos frecuentemente y menos intensamente, atribuirle una transformación para el desarrollo al Internet nos queda más complicado si no igualamos primero la sociedad. El uso como fuente de información por estrato, los estratos 5 y 6 lo usan más como fuente de información y los estratos más bajos, bueno, por ejemplo el tema de libros, leer libros, mientras que el 26% de los estratos 1 consulta algún libro, el 50% de los estratos 5 y 6 lo hace. Bueno, varios temas, porque sé que tengo poco tiempo, voy a intentar condensarlo. El primer tema, voy a poner ejemplos del Matthew Effect, es decir, de las ventajas acumuladas con las que empiezan unos y empiezan otros cuando llegan a Internet. Solo voy a poner 3 ejemplos, pero podríamos dar muchísimos más. El primero, la bancarización. Alrededor del 50% de los colombianos no ha tenido acceso a ningún producto financiero. Y alrededor del 20% de los hogares, nada más 20% tiene acceso a una tarjeta de crédito. Y nosotros sabemos la diferencia que es tener tarjeta de crédito y no tener tarjeta de crédito en el Internet. Entonces, aquellos que llegaron con la tarjeta de crédito pueden acceder a algunas cosas que tienen barreras de pago y algunas cosas que no tienen barrera de pago, pero que requieren tarjeta de crédito para ingresar. La educación, los famosos MOOCs, que son unas plataformas de educación masiva. Generalmente se oye que cualquier ciudadano en el mundo, no importa que sea en el sector rural, puede acceder al Internet, si puede acceder al Internet, y estudiar en las grandes universidades en los famosos cursos, en los MOOCs. Pero eso no es 100% cierto, por varias razones. Y ha sido probado que aquellas personas, digamos, del 100% que empiezan los cursos, solo los terminan alrededor del 2%. Y de ese 2%, el 98% es gente que tiene maestría. Entonces, le damos un poco más al que tiene más. Es decir, si yo tengo maestría, digamos, tengo el interés para llegar a acceder a ese nivel de conocimiento adicional, mientras que si no lo tengo, digamos, la probabilidad es muy baja. Y es muy baja por muchas razones. Ahorita vamos a ver eso después, pero es muy baja por el bilingüismo, es muy baja por el interés, es muy baja por el tiempo, es muy baja porque no tengo acceso, es muy baja, bueno, por muchísimas razones. No es 100% cierto ese mensaje de que los colombianos, independientemente del estrato, están accediendo masivamente a estos cursos. Yo no sé, digamos, aquí veo administradores de Punto Digital, puede que algunos de ustedes los hayan terminado, pero quisiera solo por sondear cuánta gente se ha metido a un curso de esos, digamos, por lo menos de esos largos que uno se demora por lo menos un mes estudiando en un MOOC. ¿Quién ha empezado y terminado uno de esos cursos? Bueno, aquí está relativamente alto. Bueno, el otro tema que ya había anunciado es el bilingüismo. El bilingüismo, saber o no saber inglés, es importante en el mundo de Internet.
La mayoría de documentos de investigación de calidad están producidos en inglés. Nosotros aquí podemos acceder a libros que generalmente son discusiones de autores o resúmenes de investigación o de reportes de investigación de extranjeros, pero la mayoría de conocimiento está producido en inglés. Y el inglés no es un tema de estrato en Colombia. Solo el 2% de los bachilleres se gradúan sabiendo inglés en Colombia y solo el 10% de los colombianos saben un nivel decente de inglés. De alguna manera, si no se sabe inglés, no es verdad que estemos aprovechando el mundo del Internet como queremos, ni participando ni influyendo tanto. Lo estamos haciendo parcialmente, no estoy diciendo que no. Y tampoco estoy diciendo, y no quiero culpar al Internet, que el Internet no puede hacerlo. El Internet podría hacer todo eso, pero si hay detrás de eso una política pública que lo fomente. Una política pública de educación, una política pública de salud, una política pública de bilingüismo, una política de bancarización. Es decir, el mensaje aquí es, hay que corregir las brechas sociales porque el Internet potencia lo que existe en la realidad. El Internet no la cambia. El Internet potencia lo que existe en la realidad. Si existe discriminación, la potenciamos. Si existe polarización, la potencia. Si existe bullying en el colegio, lo potencia. El Internet no crea el bullying. El Internet lo que hace es potenciar el bullying y lo vuelve un poco más grave en los colegios. Y así, en general, con todos los aspectos. Entonces, ese es el primer punto que quería hablarles, es el Matthew Effect, el efecto Mateo, y es cómo las ventajas comparativas de unas personas y de otras, y la diferencia entre ellas afecta la desigualdad de las personas una vez usan Internet. El otro punto es la economía de la atención. Y es, no nos damos cuenta, pero por nuestra atención están compitiendo fieras. Compañías muy grandes, a las cuales queremos, o por lo menos yo quiero mucho, están compitiendo por nuestra atención. Cuando prendemos el celular, todas las aplicaciones están compitiendo para ver cuál vamos a abrir, y si la abrimos, están compitiendo para ver dónde nos vamos a quedar. Y si estoy viendo una, no estoy viendo otra. Está un poco probado que el multitasking no existe. Ya hay investigaciones que dicen, es que yo puedo hacer 1000 cosas a la vez. Cuando hago la segunda actividad, reduzco mi efectividad en la primera en un cuánto por ciento, y si hago 3, reduzco progresivamente mi atención y mi desempeño en las 3. No existe el multitasking. Yo sé que es un tema que a veces se ha dado de género, que las mujeres sí pueden hacerlo y los hombres no podemos. Ni los hombres ni las mujeres pueden hacer multitasking con un nivel de efectividad apropiado. Entonces, cada vez que abrimos una aplicación, no estamos en la otra. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo nuestra atención en una cosa, no en 1000. Si estamos en Facebook, no estamos en una plataforma de educación. Si estamos en YouTube, no es verdad que estemos haciendo un trámite de gobierno en línea. Por lo menos por ese momento en el que estamos. Puede que los tengamos los 3 abiertos, pero en ese momento nuestra atención compite. También compite por nuestra atención, ¿qué? Nuestras necesidades básicas. Nosotros dormimos, comemos, por lo menos saludamos, tenemos que apagar el celular un segundo, o sea que no es verdad que estemos 24 horas conectados. Se va reduciendo el espacio. La llegada de la telefonía móvil también lo redució un poco más por muchas razones. Hacemos microaccesos a las aplicaciones por segundos mientras estamos distraídos en la fila, mientras estamos comiendo con nuestros familiares, también a veces nos metemos, pero no es verdad que tengamos ese uso prolongado y productivo en el que el Internet puede ser transformador. Eso no es 100% cierto. Tenemos microaccesos y digamos, nuestra atención está siendo devorada por esas compañías. Esta gráfica simplemente muestra, se llama la economía de la atención, es la economía en la que está basada nuestro comportamiento en línea. Cada día tenemos más distracciones, es decir, nos demandan más nuestra atención y tenemos menos, se reduce. Y hay una cosa que se llama, la escasez de atención. La atención es un commodity. Commodity es un término de aquellas cosas que son reemplazables. Digamos, los granos son un commodity. Porque, por ejemplo, yo puedo venderle a usted este tarro de trigo o le puedo vender este otro y es prácticamente igual de unas calidades uniformes. Las empresas, para las empresas, nuestra atención es un commodity. Nos interesa nuestra atención o la de otra persona, nos suman, no exactamente las características de las personas. Y la atención es un recurso escaso, tenemos muy poco tiempo para prestar atención.
Entonces, ¿qué hace? El gobierno compite también por la atención, pero compite relativamente mal. A la gente no le gustan los trámites de gobierno en línea, no les gustan las páginas del Estado, no le gustan. En las estadísticas no es verdad que salgamos altos, salimos de primeros en el índice de gobierno en línea, pero no es verdad que al colombiano le guste meterse y disfrute meterse a las páginas de internet, y si no, pregúntele que si prefieren Facebook o esa página de la alcaldía. Y yo creería que Facebook, porque las páginas de la alcaldía la mayoría están bastante desactualizadas, ¿verdad? Entonces, los usos transformadores del internet, aquellos por los cuales estamos aquí sentados muchos de nosotros, esos usos están siendo desplazados, es decir, la atención está siendo puesta en otras cosas, no en aquellos usos que creemos transformadores. Es verdad que con la economía colaborativa tenemos algunas aplicaciones que nos hacen más fácil la vida. Nos metemos a Waze y consultamos el tráfico, nos metemos y consultamos unos mapas, digamos, en microaccesos, pero esos usos pueden ser transformadores, pero la mayoría de esos requieren tarjetas de crédito en sus versiones más potentes. Bueno, otro tema es la llegada de la movilidad no hace que realmente consumamos la información de la manera en la que debemos. ¿Quién, se considera culpable del pecado de dar like a un titular sin abrir la noticia? Yo. Sí, yo muchas veces doy like a una cosa que me suena interesante, o un amigo mío publicó una cosa, no sé, pero es mi amigo, no, pero es de mi partido, yo le doy like sin leer la noticia. Y si la leemos, no es verdad que en el móvil leamos grandes extensiones de texto. Generalmente la gente hace pequeñas lecturas y sigue. El muro está diseñado para uno seguir. Un like, de pronto abro un segundo, pero no es verdad que no leemos todos los artículos a los que miramos y les dimos likes. Entonces, también no es verdad que estamos poniendo la atención en todo. Y no es verdad también que lo que nosotros escribimos, que creemos que estamos influyendo y cambiando el mundo, se llaman las audiencias imaginadas. Nosotros creemos que tenemos una audiencia inmensa, pero no la tenemos. Y a veces nos dan 30 likes y eso nos llena un poco, eso forma parte de una necesidad psicológica nuestra que explica por qué nos gustan plataformas como esa, pero no es verdad que nos estén poniendo tanta atención. Otro tema, aparte de la economía de atención y el efecto Mateo, es la motivación. Siempre, y eso nos pasaba, y pecábamos los funcionarios públicos diciendo, con la llegada del internet la gente va a estudiar, la gente va a hacer esto, la gente va a hacer esto, la gente va a hacer esto. Y ni siquiera el funcionario público que lo decía, y me incluyo, lo hacía. Yo decía, con el internet la gente va a poder estudiar en el CENE, terminar un curso y aprender a programar. Y ni siquiera un gran porcentaje de los funcionarios públicos del MINTIC realmente hacían eso. ¿Por qué? Porque no cuentan con una cosa muy importante y es la motivación personal. Cuando uno, bueno, y eso se explica por conceptos de una cosa que se llama behavioral economics, o economía del comportamiento, o economía, no sé cómo exactamente traducirlo, que explica que el ser humano no es necesariamente racional, es decir, no toma las mejores decisiones para sí mismo, sino tiene una serie de desviaciones en esas decisiones. Por ejemplo, procrastinar. Entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer, yo generalmente digo, hoy hago lo que quiero y mañana hago lo que debo. Pero llega mañana y digo, hoy hago lo que quiero y mañana hago lo que debo. Lo ha probado Netflix, por ejemplo, cuando la gente reserva un documental muy interesante y una película de esas que se llaman chick flick, o las películas como un poco banales, digamos. La gente coge las dos, ve primero el chick flick, la película fácil, el documental lo deja y Netflix predecía o intentaba predecir si mañana iban a ver el documental. No, al día siguiente veía otro chick flick y dejaba la película interesante ahí y la dejaba por un tiempo, hasta X número de días donde por fin veía el documental. Pero los seres humanos hacemos eso, lo mismo con los usos de internet. La tentación de Facebook versus realmente leer un artículo, una investigación, siempre está esa tentación metida. Entonces, por la motivación tampoco es cierto que el internet pueda cambiar esos patrones por sí mismo. Este es un lema que yo he intentado defender y es el tema de interés más internet. Y tiene que ver con el tema de la motivación. La diferencia en el uso, cuando yo llego al internet pensando en que quiero hacer algo específico y lo hago, o cuando estoy en una fila, prendo el celular y termino en cualquier parte porque llegué sin un propósito. Los usos sin propósito son la mayoría, pero cuando hago usos con propósito, el interés, y es una de las cosas que hay que fortalecer, es el interés.
El Internet es la herramienta. Es el interés con el que llego digamos, el interés que me lleva a formular preguntas para usar el Internet. Bueno, esta sé que va a ser bastante polémica, con esto voy a terminar. Es el último punto, y es el mito de la participación y la libertad en el Internet. También se nos ha vendido mucho que el Internet es un medio democratizador, no lo voy a negar. No voy a negar que ahora no solo pues, tenemos más información que RCN y Caracol en Colombia, por ejemplo. Sí, ya no estamos metidos en eso. Pero no es 100% que esto sea una explosión de nuevos contenidos por muchas razones. La primera, una que se llama el sesgo de la confirmación. Las personas tienden a leer o a dar like a aquellas cosas que interpretan sus gustos, que le confirman sus creencias. Y eso pasa con partidos políticos, con personas, con las afinidades en general. Las personas consumen más contenidos de las cosas que le refuerzan sus propias creencias. Es decir, es muy difícil para un uribista leer completo un artículo de un petrista. Es muy difícil que eso pase. Y eso ha sido explicado también por la ciencia del comportamiento, se llama el sesgo de la confirmación. Los seres humanos somos así. Queremos consumir más, o incluso alguien nos presenta una cantidad de hechos y solo le creemos una partecita de lo que esa persona presenta, que es lo que nosotros también creemos que pasaría. Si no lo creemos, no. Y a veces ni siquiera lo almacenamos. Otra cosa que se llama selective exposure, que es yo me pongo en contacto solo con un tipo específico de contenido. Está relacionado con el anterior, pero generalmente yo busco un tipo específico de contenido, no estoy en cualquier parte. El filtro, digamos, la burbuja, todos estos conceptos, obviamente, quiero decirlos, ninguno es mío, todos vienen de la literatura. Este específico surgió en una charla TED y muestra cómo las grandes aplicaciones, según lo que nosotros hacemos, según nuestros patrones de consumo, nos filtran el contenido que nos llega. No es verdad que nos llegue todo el Internet a la casa, otro tema. No es verdad que nos llegue todo el Internet a la casa. Nos llega un tipo de Internet a la casa. De pronto está alineado con nuestras preferencias, de pronto está alineado con el país. Google no arroja el mismo resultado en Bogotá que en el Cairo cuando fue la primavera árabe, no generó el mismo tipo de resultados, es distinto, pero nos filtra también por nuestros gustos. Entonces, si a mí me gusta algo, me va a dejar de mostrar lo otro. Entonces, también a veces no es 100% cierto que yo me voy a enterar de otras cosas que no sean lo que a mí ya me gusta. El ranking de Google, el ranking de las páginas de Google. Solo el 10% de la gente pasa de la primera a la segunda página de resultados de Google. Y no caben muchos resultados. Si yo no soy tan importante, un ciudadano cualquiera, mi blog, el post de mi blog no es tan importante, no va a salir en la primera página de Google. Tengo 90% de probabilidad que nadie me lea. Entonces tampoco es 100% que todos podemos participar en igualdad de condiciones y todos nuestros tweets y nuestra información va a influir de la misma manera. No es cierto. Porque si mi blog no está indexado en el primero, que además ya también es comercial, generalmente el 1 y el 2, y Google lo reconoce de manera muy transparente, dice, este fue pago y este fue pago. Mete Wikipedia, generalmente los que tienen más links, yo diría El Tiempo y El Espectador, y después quedan muy pocos espacios para el ciudadano de a pie. Sí. Y vuelvo y digo, si está en la segunda página, mal. Y supongamos que está en la segunda página, entonces los 15 de la primera, los 15 de la 30, pero no 200, no 5,000. Nadie va a leer las 5,000 personas de lo que estaba opinando. Esos son dos memes ¿qué tal si Jesús existe y está en la segunda página de Google y por eso no lo hemos encontrado? Dice este. Y dicen estos de Pulp Fiction, dice, el mejor lugar para esconder un cuerpo sin vida es en la segunda página de Google. Otro tema, el clictivismo. Hemos ido reemplazando el activismo por el clic. Incluso el change.org a veces es por apoyar.
esta imagen muestra como en Alepo, cómo es de transformador un camión, una volqueta de likes de Facebook para lo que pasó en Alepo. Otro tema, el multielitismo. Y yo intenté acuñar esta frase, no todo tweet es creado igual, aunque creamos. No todo tweet es tan importante como el del otro. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que el tuit de Uribe es más importante que el tuit de cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales lo cogen, lo magnifican. También, las comunidades se organizan. Las comunidades muy fuertes en el Internet, ¿cuáles son? Por ejemplo, los animalistas. Entonces, cuando el post del animalista se me mete en mi wall, desplaza a otros. El algoritmo me desplaza a otros. Entonces, las comunidades organizadas, que ahora son más, gracias al Internet, no estoy diciendo que no, pero cuando la comunidad organizada llega, desplaza al ciudadano de a pie. Entonces ya no es una élite, sino son varias, los animalistas, y así hay otro grupo de personas específicas que van ganando protagonismo porque son más disciplinados, porque actúan en comunidad por muchas razones, pero también desplazan al ciudadano de a pie. La vigilancia y la censura, Snowden nos mostró cómo los gobiernos ya están aquí. No es el caso de China, donde abiertamente hay censura, es el caso de todos los gobiernos que nos dicen, ya está ahí. Entonces, eso va minando poco a poco las ganas de participar de las personas. El regreso del establecimiento, y es como les digo, las empresas y el gobierno volvieron al Internet. Se fueron por un tiempo, estuvo la declaración de independencia del Internet muy romántica en su momento, diciendo que el Internet era un lugar 100% libre, pero se dan cuenta las compañías y los gobiernos que vale la pena volver a entrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es cómo se referencia un tweet, y la mayoría de estos, salvo uno, son periódicos tradicionales. Son los que hablan de los tweets. Entonces vuelven y cogen esto, saben que eso es importante, pero volvemos a leerlos bajo su editorial. Bueno, este es un ejercicio que hago, para terminar, es la última diapositiva, y es primero leer esta frase: el Internet nos permite a todos acceder a todo tipo de información en cualquier lugar. Una afirmación. Yo puedo, digamos, la idea con esto es abrirla para ponerle condicionantes reales. Entonces yo le digo, el Internet, si tiene buena velocidad, puede ser eso, o si es abierto, si no está vigilado, nos permite a todos aquellos que estemos conectados, no todos, a todos aquellos que estemos conectados, acceder a todo tipo de información, siempre y cuando esté en español, en cualquier lugar, siempre y cuando entre la señal. Yo ya le puse muchos condicionantes. La idea es, el ejercicio que quisiera que hicieran es, no tiene que ser ahora, es, fíjense en esta frase, si le pueden tomar una foto de esa frase, y háganle ustedes el análisis de esa frase. El Internet nos permite a todos acceder a todo tipo de información en cualquier lugar. ¿Hasta qué punto eso es 100% cierto? Y cuando no sea cierto, ahí es el campo de las políticas públicas. Y mi segundo mensaje es, el Internet es una herramienta. El Internet, ya probó, no educa, salvo en temas específicos de educación informal, no quiero exagerar, pero el Internet requiere de políticas de educación para ser educativo. El Internet requiere de políticas de bilingüismo para ser más accesible. El Internet requiere que las personas, hasta en el pueblo más pequeño, en la primaria, sean capaces de formular las preguntas adecuadas para que les muestre el contenido adecuado. Ese es mi punto. Las desigualdades sociales, que hay muchas en Colombia, el 88% de la población colombiana es estrato 1, 2 y 3. Si no hacemos nada para que ese estrato 1, 2 y 3 suba en sus condiciones de vida, específicamente o principalmente en bilingüismo, inclusión financiera y educación, en esas tres principalmente, el Internet no va a ser lo mismo por ellos que por los que sí tienen mejor educación, bilingüismo y acceso bancario. Muchas gracias.
Ok, me te he dicho algo muy importante y es, el Internet favorece las desigualdades sociales, sí, solamente sí, ¿cierto? ¿Por qué? O más bien la pregunta iría también enfocada pues a todo el trabajo de equipo que han venido haciendo ustedes. Una de las barreras que hay que eliminar frente al Internet es el acceso. Uno de los grandes grupos poblacionales que históricamente ha sido excluido es la población con discapacidad. Son 7 discapacidades, de las cuales también todos y todas podemos ser susceptibles de adquirir en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Y la tecnología no está pensada en ellos, no está adaptada a ellos. Finalmente seríamos nosotros los seres humanos y personas con discapacidad las que tendríamos que adaptarnos a ese nuevo boom de la tecnología, entendiendo que solamente afianza las desigualdades sociales. Eso por un lado. Ahora, la línea del tiempo nos dijo en el año 1930, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Nazi, en el marco de la Escuela de Frankfurt, que esto era puro estado de liquidez, ¿verdad? Yo respondo la primera. El tema de discapacidad, creo que tanto Julián como a mí nos ha interesado por muchísimo tiempo, y creo que tienes razón en la mayoría de lo que dices, pero no necesariamente en todo. Por fortuna, la tecnología desarrollada últimamente, la tecnología que nos ha gustado más a todos, es también aquella tecnología más accesible, digamos, para la mayoría de discapacidades. El iPhone, por ejemplo, uno de los teléfonos más populares, es una de las herramientas más accesibles que existen. Por todo, porque fue diseñado con esos nuevos principios de pensamiento y diseño, con algo de empatía. Y resulta que trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad termina en mejor experiencia el usuario de las personas sin discapacidad. Es decir, bueno, y además una cosa, y también permite incluir dentro de la discapacidad a las personas que pasan de los 55 años que tienen problemas de visión, por ejemplo, que no se consideran a sí mismas como personas con discapacidad, pero a la cual todos vamos a llegar. Entonces, gracias a eso, se ha logrado incluir a muchas personas. Y yo creo que en el tema de discapacidad es el tema donde el Internet y la tecnología en general tiene un impacto más probado. Probar el impacto del Internet como tal en algo es bastante difícil, incluso en computadores para educar. Uno no sabe si fueran los computadores o el almuerzo lo que generó. Digamos, igual no hemos mejorado mucho en las pruebas PISA, pero uno no sabe específicamente qué fue, y es muy difícil decir que fue el Internet el que mejoró la educación. En el caso de las personas con discapacidad, la tecnología, digamos, es mucho más fácil de probar. Una persona con discapacidad física que no podía ir a un lugar, por ejemplo, o que su deseo no era ir porque no se podía transportar, a hacer algo a través de Internet, por ejemplo, le mejora la vida. Los magnificadores de pantalla y los lectores de pantalla, inmediatamente esa tecnología actúa y pasa de no poder leer a leer. Es decir, el cambio es muy fácil de establecer. Pero sí, y esa es otra cosa. Los colegios, hoy en día, con computadores y con tecnología, pueden ser más accesibles, pero no se trata de computadores, se trata de profesores, se trata de protocolos, se trata también de los padres de los estudiantes, que muchas veces algunas personas con discapacidad en Colombia todavía son un estigma y los dejan en la casa y no los llevan a enfrentarse a los problemas. Buenas tardes. Más que una pregunta es el factor económico, o sea, estrato. Yo creo que influye indirectamente en el uso el buen uso del Internet, porque en realidad yo creo que las tendencias y las modas son los que hacen que ese uso no sea el adecuado, porque en realidad es más una moda que se ve en los estratos bajos, pero también hay personas de estratos bajos que utilizan bien el Internet igual que los que utilizan los estratos altos.
En cuanto a de pronto a la conectividad, que de pronto en todos lados no tenemos conectividad, yo creo que lo que tenemos que ver es una buena, eso se llama alfabetización a los docentes en cuanto a la creación de contenidos digitales sin necesidad de estar conectados a Internet, que es algo que se necesita, y dejar ese miedo de los docentes a utilizar la tecnología y dejar de ser tan metódicos y teóricos a utilizar esa tecnología para el desarrollo de unas actividades que son más didácticas y que dejan que de pronto el estudiante le dé más empeño a estudiar. Y yo digo que también tiene que esos contenidos venir para ser inclusivos en cuanto a las personas con discapacidad, y también eso tiene que ver también con la educación que se le da en la familia. Eso sí, eso es, yo creo que la base de todo. Muchas gracias. Hablábamos de la conectividad del nuevo tercer billón de personas, ¿cierto? ¿Cómo le garantizamos esa conectividad a esas personas? Si hablamos de un proveedor de Internet, en mi caso, yo soy administrador de un PBB, tan solo atiendo ahí a 24 personas, tengo la capacidad, pero cuando estoy a tope, el proveedor de Internet solamente me limita a que en mi PBB tengo 5 megas de navegación, y si me quiero cambiar de proveedor de Internet es un problema porque no está el convenio, no está el otro proveedor que no tiene su fibra óptica y demás. Entonces, siendo ese un pequeño problema, ¿cómo garantizaríamos la conectividad a ese nuevo millón de personas? Yo quería responder ahí una cosa muy rápido, y es que usted haga la pregunta es bastante sintomático. Es decir, usted está esperando que el Estado le solucione el problema. Si fuera un problema muy grande para usted, lo solucionaría con la comunidad, pero no es, porque no sé qué están haciendo, o no es tan urgente. Si fuera muy urgente, el alcalde se pellizcaría y diría, voy a conectarlo de alguna manera, seguro, si la fibra entra celular, entra internet por celular, algo se solucionaría, pero no. Y a lo mejor para ninguno de ustedes el internet es todavía tan importante, y a eso me refiero. Ahora pregúntele, si en la 72,7 en Bogotá se cae internet, ¿qué les pasa a toda esa gente? Protestan, llamando 11.000 veces hasta que se los conecten y pagan lo que estén dispuestos, y el alcalde paga y todo el mundo paga lo que esté dispuesto. Eso es una de las cosas que prueba un poco mi teoría. Usted está esperando que el Estado se lo arregle. Está sentado. Y una de las propuestas, digamos, que lanzábamos es que las comunidades se conecten ellas mismas también. Hay mucha tecnología, hay muchas alternativas que permiten generar capilaridad y utilizar más eficientemente, por ejemplo, la red de fibra óptica nacional. Por supuesto que se requieren políticas que faciliten ese tipo de despliegues, y es un poco lo que se plantea en este tipo de discusiones a nivel global y también aquí en Colombia. ¿Cómo logramos entre todos que podamos implementar este tipo de iniciativas que garanticen un acceso asequible y de buena calidad? Los canadienses, por ejemplo, no hablan de ancho de banda, sino de ancho de banda suficiente. Es decir, que si usted se limita a 5 megas, ese es su ancho de banda, pero tal vez en Canadá es que va creciendo por demanda dependiendo desde lo que la población necesite. Ese tipo de políticas deberían ser por las que deberíamos trabajar. Y ahí quiero responder una cosa más, y es un concepto que se llama la ecuación, la ecuación electrónica, y es el precio del internet, 127.000 pesos por un ancho de banda decente, 127.000, usted puede adquirir otra, 127.000 pesos, versus todo lo que pueden hacer esas 24 personas. Si todo lo que esas 24 personas no cuestan 127.000 pesos, no va a conseguir esa plata. Pero si eso cuesta 127.000 pesos, es decir, si usted le está ahorrando a una persona tener que ir al pueblo en el bus, si usted le está ahorrando a la otra algo, si usted le está permitiendo a una persona comprar, si todos esos usos de esas 24 personas, o estudiar, si todos esos usos suman más de 127.000 pesos, usted tiene solucionado. Entonces,
yo sugeriría estudiar cuánto cuesta y preguntar a la gente qué está haciendo en Internet. Y no pedirle necesariamente al ministerio que conecte. Es un tema de política pública que yo creo que está distorsionado en Colombia, porque el ministerio conecta. Lo importante es el Ministerio de Educación, que se da cuenta que si hay gente estudiando ahí, pues que mande la plata, digamos, hablando desde la perspectiva del Estado. Si una persona está estudiando ahí en el SENA y otra persona está estudiando en la UNAD, porque seguro hay, y otra persona está haciendo un trámite y otra persona está haciendo sacando la libreta militar, cualquier cosa, pues esas entidades deben pagar ese acceso. Y si usted está consumiendo productos, si usted está viendo publicidad de Coca-Cola, pues Coca-Cola debe pagar. Es decir, hay mucha gente que puede pagar esos 127.000 pesos que cuesta esa conexión, y esa es una visión que hay que meterse, y es desde el uso, no desde la infraestructura. Bueno, buenas tardes. La señora preguntaba algo al respecto de inclusión social por medio de las nuevas tecnologías y la parte de inclusión a la discapacidad. Yo le relato una experiencia que hacemos nosotros en los puntos Vida Digital de Girardot, más exactamente en el punto Fundadores, donde capacitamos alrededor de 35 niños con discapacidad auditiva, y lo importante es que a través de esas nuevas tecnologías ellos tienen otro espacio para encontrarse como una familia, ¿cierto? Lo que hablaba al inicio, que este Internet une, este Internet transforma, este Internet multiplica, este Internet lo que hace es un grado de familiaridad que hoy en día ellos se encuentran lunes y martes, y es el espacio de ellos donde conocen, interactúan, se apropian de las capacitaciones, y es la parte de inclusión donde se da el dinamismo de las nuevas tecnologías. Comentabas que el Internet, como lo relatas, no acompaña esa interacción con la población con discapacidad, no, al revés, la acerca, porque antiguamente no existían esos espacios, pues todo niño era en su casa, ¿cierto? Hoy a través de esas políticas de las nuevas tecnologías que existen en cada municipio o en principales municipios o ciudades, por medio de los puntos Vida Digital, es un grado de acceso gratis para que las personas se capaciten y busquen esas oportunidades para alfabetizar digitalmente. Nosotros en este caso lo operamos por medio de las capacitaciones, un tutor y un intérprete, para que ellos accedan a esas nuevas tecnologías. Entonces, un espacio donde no solamente el Internet o por medio de un programa, sino la gestión y el compromiso que tenga cada quien para realizar esa transformación de vida. El Internet requiere mucha corresponsabilidad, porque el Internet no es un punto, no es un gobierno botando cosas, es multipunto. Yo le pregunto, si usted esas capacitaciones las graba en video, porque tiene una cámara de video ahí, si usted las graba en video, con lengua de señas, usted no favorecería su punto Vida Digital, usted favorecería todos los puntos Vida Digital de todo el país, y usted está desaprovechando obras hombre, obra intérprete, que los intérpretes son, pues digamos, deben ser así, no quiere decir que son caros, son costosos. Caros no, porque es un trabajo que requiere que vale y que debe ser bien pago y que es un lenguaje, un conocimiento, pero es costoso. Si usted tiene una obra hombre, aprovéchela. Una vez yo estaba en el ministerio y llegaron las personas sordas a hacer huelga. Me sentí mal, nunca más me había sentido tan mal en mi vida haber hecho ir a las personas de todo el país a pararse frente al ministerio, de sido porque se había demorado un contrato. Pero en esa charla hablábamos de que hay ahí también corresponsabilidad. Es decir, es verdad a veces que el noticiero no viene con subtítulos. Es verdad a veces que ni siquiera a veces los subtítulos sirven, porque algunas personas sordas no conocen la sintaxis del español, sino hablan lenguaje de señas, que es distinto. Pero si existe la persona que pueda hacer el doblaje en las mismas comunidades. Entonces yo creo que la política pública, por ejemplo, puede ser que un intérprete ayude a hacer el doblaje del noticiero y se va a ir diferido en media hora. A ver, es mejor que los noticieros lo incluyeran, no estoy diciendo lo contrario, pero hay corresponsabilidad también, es decir, usted es un agente de inclusión, no el Estado, usted es un agente de inclusión, el día a día, esa persona tendrá relación con el Estado una vez, no sé cada cuánto. Yo creo... Tiene que usar el micrófono, o si no, no lo escuchan en el streaming. Bueno, yo pedí el derecho a la réplica, perdón. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto que hasta ahora se está dando y que el punto vive digital y nos volvemos y nos transamos en algo que tú has dicho claramente, y es que a veces esperamos a que el Estado nos subsidie, pero entonces volvemos a la misma dicotomía y al mismo círculo vicioso que yo referencié con ese autor de Bauman, de la Escuela de Frankfurt, porque pues él no se equivoca cuando dice, Internet comunicación sí, pero una comunicación virtual donde estoy en un grupo de WhatsApp, donde a mí no me gusta un comentario y lo único que hago no me permite un ejercicio de retroalimentación como el que estamos haciendo hoy acá, pues me voy y no pasó nada, y por qué se salió, nadie le importa si se salió, por qué razón no. Y hay otro momento en la circunstancia de la historia, de un contexto de realidad en que dice también, listo, o sea, llega un punto en que odia tanto el tema de territorio, que dice, no, qué pereza seguir gestionando cuando hay tanto monstruo al lado, porque Internet es un monstruo. Y si no, mire lo que pasó hace muchos años con las chuzadas del DAS, ¿verdad? Y nosotros estamos jóvenes y viejos para recordar la historia, tal cual, esa es la historia. Entonces el llamado, creo que copió en ese sentido de conclusión, o no sé, de su presentación, que llegué un poquito tarde también, es que la invitación es a que operativicemos, pero desde el marco de los derechos, en un marco de derecho, porque si bien es cierto se está implementando, yo hice una pregunta al iniciar hoy acá, y es donde si hubiesen venido mis compañeros sordos, no hay intérprete de ellos, por más que quieran, tú lo has dicho, la sintaxis, ellos no tienen en su cabeza la estructura del español, no lo van a entender, si no tienen quien les interprete. Y si estuviese un ciego, pues si trajo su computador y el JAWS le quedará fácil, y si no también existe la misma barrera. Y para los que ni somos de discapacidad y somos convencionales entre comillas, el tema de la plata, pero también el tema del conocimiento. Eso es universal y el principio de política pública lo dice, inclusión y calidad de vida. Política pública de discapacidad en el distrito lleva más de 10 años. ¿Y qué pasó en esta administración? Nos retrocedimos 5 y más. Con esta administración Peñalosa hablo en el distrito, porque de la nación ni para qué mirar. Bueno, buenas tardes. Para concluir, yo creo que concluir el tema de lo de la discapacidad, me presento yo soy persona con discapacidad, hablo 3 idiomas totalmente diferentes, está el lenguaje manual, veo el lenguaje labiofacial y escucho, soy administrador del punto digital. No hay ninguna barrera que nos impida aprender. Sí necesitamos a veces un intérprete, pero los medios del Internet nos ha permitido a nosotros aprender de una forma más sutil, no viable. Digamos, nosotros los puntos digital, como aquí mi compañero, estamos tratando de acercar a esa población con discapacidad a que se socialicen con la gente que oyente. Yo también trabajo con personas con discapacidad y he visto y he notado que los puntos digital estamos haciendo una labor de gran fuerza para que esa comunidad vuelva a hacer lo mismo o igual que un ser humano que escuche. Gracias. Me alegra que no se haya quedado con las ganas de hablar, que quería él esta mañana decirlo, y creo que es un muy buen colofón de cierre. ¿Va algo más? Sí, buenas tardes. Cuando el doctor hace la exposición de la importancia del Internet, acá en el escenario pues hay conmigo bastantes representantes de los puntos video digital, y nosotros sí que sabemos de cómo es que el Internet le ha transformado la vida a unas poblaciones. Nosotros sí que sabemos de inclusión social con personas con discapacidad en los puntos video digital, porque a través del Internet es que se han formado muchas personas. Lo hablo específicamente por mi municipio, donde hace 6 años atrás no teníamos nada de Internet, y hoy por hoy ya tenemos promociones de tecnólogos, técnicos, bastantes cursos con el SENA, y también hay personas con discapacidad estudiando en el punto video digital. Entonces, pues nosotros sí tenemos, se habla con la propiedad de que el Internet le ha transformado la vida a muchas personas. Hablamos específicamente por los puntos video digital de los que yo hago parte. Cuando uno ve que llegan los muchachos a estudiar en las horas de la mañana, tarde y noche, aprovechando las ventanas del Internet, entonces pues benditas sean las tecnologías con el Internet, porque eso ha sido una gran ayuda, y pues también para la población con discapacidad, desde los puntos video digital con los diferentes programas que hay para ellos, y específicamente también esta mañana lo decía ella, que preguntaba por Convertic,
que el Ministerio de Comunicaciones ha impulsado ese programa para la inclusión social de las personas diversamente hábiles. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos y esta vez me vuelvo a presentar yo. Junto con Marvi, Carolina y Marvi, somos de Fundación Carisma y de Fundación Telefónica. Vamos a dar la charla que continúa, que es sobre derechos humanos. Yo pido primero disculpas, realmente de la fundación quien trabaja en este tema es Pilar Sáenz, ella es la que está metidísima en el tema de la mesa y hoy está en el hospital desde ayer, así que yo estoy cubriendo el vacío. Me da mucho pesar, ella lleva muchos meses trabajando en esto y la que va a quedar en el video soy yo, pero pues primero decir eso, que es la diferencia entre la agenda y lo que está sucediendo hoy. Vamos a hablar, Marvi y yo intentamos hacer una presentación conjunta, es un ensayo, vamos a ver cómo nos va. Entonces, lo primero con lo que queremos arrancar es que la charla la estamos haciendo desde dos lugares como bien opuestos, ¿no? Empresa privada, sociedad civil, y hemos tomado como punto de referencia una resolución, la resolución acerca de promoción, protección y disfrute de derechos humanos en Internet de las Naciones Unidas, que arranca como base diciendo que los mismos derechos que la gente tiene fuera de Internet deben ser protegidos dentro de la red. Y con ese colofón queremos empezar. Sobre lo que menciona Carolina de la doble visión que tenemos desde la sociedad civil y la empresa, es justamente lo que nos convoca hoy, es que la gobernanza como tal puede tener distintas visiones, pero hay puntos en común que son muy importantes para el desarrollo de Internet, y este es uno de los pilares del trabajo de la mesa que ha venido desarrollando en los últimos años. Cuando hablamos de cuáles son los derechos humanos que debemos proteger, pues sin duda creemos que la vida digital es la vida misma. No estamos hablando de dos cosas distintas. Si Carolina en su vida real tiene un ejercicio y crea una identidad en Internet, al final es la misma Carolina, porque cuando yo voy a buscar su referencia en Internet sigue siendo la misma. Entonces, ¿por qué no garantizar que esos derechos que yo le garantizo en la persona física también se los den en un entorno online? Hay algunos que tienen, sin lugar a duda, mucha más relevancia por el entorno como tal en el que se desarrollan, algunos de ellos como la libertad de expresión, la privacidad, el tema de la protección de las niñas, niños y adolescentes, pero sin lugar a duda todos los derechos caben en esta conversación. ¿Qué hace particular Internet para el ejercicio de derechos humanos? Quizás una forma de empezar es conectarnos con lo que decía Santiago antes, y es decir, que Internet potencializa. Entonces potencializa lo bueno como potencializa lo malo. Pero en ese sentido, ¿por qué lo potencializa? Porque tiene una naturaleza mundial y abierta que facilita desarrollar acciones para acelerar el progreso humano, superar brecha digital y desarrollar sociedades de conocimiento. Permite a las personas de todo el mundo utilizar las TIC para ejercer su derecho a expresarse e informarse. Sin duda, como con Santiago, yo sé que hay que ponerle todas las condicionales que debería tener, porque hay brecha digital, hay problemas de acceso, pero lo real y lo cierto es que deberíamos buscar que esto fuera lo que sucediera. Y parte del tema también que hay aquí es que en el momento en que somos conscientes de esa brecha también y de esas dificultades, podemos intentar romperlas. Por ejemplo, cada vez más el gobierno exige que hagamos trámites en línea, que hagamos cosas en líneas para presentarnos, y eso no es otra cosa que ejercer nuestros derechos. Pedir el cupo, por ejemplo, para la escuela pasa por Internet ahora. Si no hay acceso a Internet, pues no se va a poder hacer efectivo el derecho a la educación, y por eso, o una de dos, o no puede estar todo en línea porque tiene que haber la posibilidad de que la gente que no tenga acceso entre y la política debe cubrir eso, o vamos a tener que declarar derecho humano y hasta en el campo y en todos los videos digitales tienen que tener más. O sea, ¿cuál es el punto al que vamos a llegar? Porque la realidad es que es un lugar donde se ejercen derechos humanos. Otro derecho fundamental es el tema de la educación, que bien se ha mencionado y lo mencionaba muy bien Santiago en todas sus exposiciones, de qué tanto acceso le estamos dando principalmente a ciertos sectores como la ruralidad, tema de género, el tema de grupos indígenas también, que a veces son poco mencionados, pero al final la idea de conectar a todos significa que hoy un 53% de la población mundial todavía está sin conexión a Internet. ¿Qué vamos a hacer para lograr que esas personas accedan a esas oportunidades, que ese otro 47% que ya lo tenemos ni siquiera las estamos aprovechando? Pero no, esto no solo va de cuáles son, de solo temas de conectividad, sino temas de apropiación.
Estudios indican que no necesariamente la llegada de Internet genera un uso apropiado en las personas y como bien lo explicaba Santiago, no se usa para lo que generalmente fue diseñado, así que hay muchas oportunidades y principalmente en temas de educación, que es uno de los ejes de desarrollo social y económico en todos los países. ¿Qué tipo de acciones proponen las Naciones Unidas desarrollar para garantizar el ejercicio de derechos humanos en Internet? Es decir, lo que llamaríamos una forma apropiada. Yo creo que hay muchos otros usos a Internet que deberían incluso, jugar. Esta mañana tal vez era Carlos el que decía, un videogamer, o sea, jugar también es muy importante, pero podría estar subvalorado. Eso no quiero subvalorarlo, solo quiero decir que aquí nos estamos enfocando en derechos humanos y consideramos que eso es muy importante en términos de desarrollo. ¿Cuáles son esas acciones? Es muy importante como para libertad de expresión, por tanto desarrollar medios de comunicación, servicios, TIC, o sea, favorecer que eso exista, promociona la libertad de expresión. Fomentar alfabetización digital y facilitar el acceso a la información en Internet es una forma también de impulsar el ejercicio de derechos humanos. Aplicar un enfoque de derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet supone considerar cosas que muchos de ustedes están diciendo. Cuando uno aplica un enfoque de derechos humanos, tiene que empezar a pensar en las personas que tienen una discapacidad, en el problema del género, del enfoque de género. Nosotros estamos haciendo un trabajo en un barrio de Ciudad Bolívar que se llama Potosí, y después de trabajar con mujeres, particularmente mujeres de edad, tenemos que reconocer que para el acceso al Internet hay una brecha de género importante. Estas mujeres son las cuidadoras de sus hogares y no tienen el tiempo que supone para una política. Vaya al otro barrio donde está el punto Vive Digital, inscríbase en el curso, eso funciona para muchas, pero para la mayoría de las mujeres mayores, que son además las cuidadoras de su hogar, no, porque ellas no pueden considerar un horario fijo. Si se logra una flexibilidad, se podría ampliar, y estoy, por ejemplo, pues poniendo ese ejemplo como algo sencillo. Una mujer que está a cargo de los enfermos, de las personas mayores, de los hijos, de los nietos, los días los trae al colegio, no tiene la posibilidad de ir todos los viernes, jueves y martes de 4 a 5 a un sitio. Y considerar en la política esas cosas podría servir para ampliar, para disminuir brecha. Finalmente, bueno, acabar con la brecha digital de géneros tiene que ver también con tener esa visión diversa para poder afrontar los problemas de la brecha. Hay un tema que habla sobre el empoderamiento de mujeres y niñas y esto nos lleva un poco a recapitular sobre quiénes están construyendo Internet, quiénes están estudiando las asignaturas que necesita para el desarrollo de Internet, y vemos que la participación de la mujer todavía sigue siendo muy baja en materias STEM de matemáticas, ciencias, ingenierías. Entonces allí lo importante es cómo generamos ese empoderamiento de la mujer, uno, para que genere procesos de emprendimiento como tal digital que le permita desarrollar o encontrar soluciones a problemas sociales, pero cómo lo hacemos desde edades muy tempranas para que estas personas nos formemos en las habilidades que se requieren para el siglo XXI. El tema de la accesibilidad creo que quedó bastante claro con la discusión anterior de lo importante que es hacer accesible las TIC a todos los sectores. Y que no necesariamente solo con que un celular sea accesible estamos garantizando el acceso a esa información. Eso también nos lleva a replantearnos cómo desde el ejercicio propio que tenemos cada una de las entidades que hacemos parte de la sociedad, nos replanteamos cómo incluimos a esas personas dentro de nuestros ejercicios. Hace un mes en Andicom presentábamos con Mintic un tema de la primera telco accesible con unos ejercicios que se han venido realizando con Telefónica, y es justamente eso, independiente de si las tecnologías están o no, es cómo las pongo al servicio de los ciudadanos y cómo le brindo mayores servicios a los clientes para que ese tema de accesibilidad realmente sea una realidad para el país. Hay otro tema que es clave, es el tema de seguridad en Internet. Cada vez el número de ciberataques en el mundo es mucho mayor. En mayo de este año sufrimos uno particular que fue el WannaCry, en el que muchas empresas padecimos, incluso Telefónica en ese momento, pero lo importante aquí es que ninguno está exento de una situación como esa, ni siquiera un grupo tan grande como nosotros. No porque el ataque generalmente venga de un grupo grande o pequeño significa que afecte o no a más personas. Lo importante aquí es que independiente de quiénes seamos, debemos protegernos, tener las garantías necesarias para asegurar que la información, que es uno de los recursos más relevantes en esta economía digital, realmente tenga la protección adecuada.
Y finalmente está el tema de adoptar políticas públicas que generen conversaciones en torno a por qué la importancia de los derechos humanos en Internet. Como le decíamos, no es un tema que le competa solo a un actor, es una conversación que requiere discusión de fondo, que cada vez que se generen espacios como estos nos permitirá cuestionarnos sobre qué también estamos haciendo y qué tanto le estamos facilitando ese acceso real a las personas. Entonces, ¿cuál es el impacto que esto tiene? ¿Cómo se materializa esto en la mesa? Cada uno de nosotros llega y trabaja para la promoción de los derechos humanos desde su óptica muy propia, y cada uno puede tener visiones muy diferentes. La mesa sirve como un punto de encuentro donde dialogan varias partes. Queremos mostrarles mediante los dos ejemplos, como un par de ejemplos del tipo de cosas que hacemos en Carisma o de lo que hacen desde Telefónica y cómo esto se integra en las discusiones de gobernanza. Entonces voy a comenzar yo mostrando como una especie de ruta. Nosotros analizamos políticas públicas nacionales, regionales, revisamos lo que tiene que ver con tecnología y derechos humanos, presentamos resultados y nos articulamos con actores a nivel regional, redes regionales y similares, puede ser como IFEX, por ejemplo, que es una red que trabaja para la libertad de expresión, y también con redes de multisectoriales. GNA, que es el Global Network Initiative, por ejemplo, es una red que vincula académicos, sociedad civil, empresas de Internet, para pensar en problemas globales de Internet. Esto que aprendemos acá, lo llevamos después y lo discutimos desde nuestra experiencia en foros, tanto nacionales como regionales como internacionales, para poner ahí nuestro punto de vista que está construido desde una óptica de sociedad civil colombiana, usuarios. Este es más o menos el proceso que van a encontrar en cualquiera. Estoy hablando de Carisma porque somos los que estamos parados acá, pero seguramente si lo dijera Flip o Colnodo dirían más o menos lo mismo. Y les pongo 3 ejemplos de lo que hemos estado trabajando este año. No más celulares vigilados es un análisis que se le hace a la política de celulares de registro de email que tiene el país, que nosotros encontramos que tienen muchos problemas de privacidad y presentamos un informe donde damos nuestros puntos. Cuando hicimos el informe sobre neutralidad de la red, analizamos también la política de neutralidad de la CRC, o cuando revisamos las políticas de la forma como empresas que ofrecen acceso a Internet, Telefónica entre otras, por ejemplo, protegen los datos de los colombianos. Lo que hacemos es intentar aprender desde la política, meterle un enfoque de derechos humanos desde el usuario y presentarlo para generar evidencia. En muchas cosas vamos a estar o no de acuerdo, pero el producir puntos de opinión desde las diferentes partes puede abrir una discusión que es informada. Ese es el tipo de cosas que hacemos y, ¿perdona? La pregunta es ¿por qué los celulares registrados tienen inconvenientes de seguridad? Carlos se mueve allá atrás en la silla, pero no es los celulares, es el sistema de registro de email, porque generan el celular se convierte como un mecanismo de rastreo. Sería bastante amplio explicarlo hoy. Te voy a dejar, de hecho los tenía y ahora les un cómic para explicarlo, el que quiera puede venir y recogerlo. Y hay una página web de Carisma que es carisma.org.co/no más celos vigilados, como se llama ahí, y lo miras al detalle. Si quieres ahora en el coffee lo charlamos. Pero un poco el punto es ese, es generar temas de política públicas que están, ya quisiéramos nosotros mirar muchas cosas. A mí me encantaría ver, por ejemplo, todo el tema de los puntos video digital, porque estoy segura de que así como hay 40.000 cosas a mostrar, hay 40.000 que podríamos también problematizar para hacerlo mejor. El propósito nuestro no es poner en la picota pública a la gente, sino mejorar las políticas e informar en dónde están los problemas que están teniendo. Y esto tiene un impacto, un diálogo con temas que hay a nivel internacional. ¿Por qué decidimos analizar la neutralidad de la red en Colombia, por ejemplo? Eso lo hicimos después de que con un grupo de otras organizaciones en América Latina revisamos cómo es que se contrata en América Latina el Internet. Y cuando miramos eso y vimos cómo la gente accedía a Internet, vimos que el zero rating era un tema. Y dijimos, bueno, miremoslo en Colombia. Entonces es como un análisis que va articulándose para generar políticas.
Y en esto es unos principios necesario y proporcional, es unos principios, 13 principios que se montaron en torno al sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas para hablar del tema de vigilancia de comunicaciones. No sé, ¿cuántos de ustedes escucharon sobre Edward Snowden? El problema de la NSA. A raíz de eso, varias organizaciones de la sociedad civil comenzamos a trabajar unidas para pensar cuál es el marco de derechos humanos internacional que le aplica a la vigilancia de las comunicaciones con un reto como Internet. Porque alguien ya habló de las chuzadas del DAS. Las chuzadas del DAS ocurrieron a pesar de que existían unas normas que protegían de eso que conocemos como la chuzada en teléfono. Hoy en día el mecanismo es uno nuevo, es Internet. ¿Y eso cómo sucede? A raíz de esto nació el GNI y empezaron también los operadores a involucrarse en el problema y ahora también los gobiernos. Entonces aquí hay una discusión mucho más amplia que se va articulando entre muchos actores. Bueno, la visión desde la empresa en este sentido va desde lo que les decíamos, que la vida digital es la vida misma, y si tenemos unos principios de derechos rectores de Naciones Unidas sobre cuáles son los derechos que deberíamos proteger las empresas, pues esos mismos son los que se trasladan a un entorno digital. Entonces, dentro de ese escenario, nosotros lo que hemos hecho desde Telefónica es diseñar un plan de negocio responsable o de sostenibilidad, como es conocido en algunos casos, que involucre el desarrollo de estos ejercicios. Hay algunos elementos que son mucho más propicios para nosotros por el ejercicio propio de ser una telco, y se los vamos a mostrar un poco en el ejemplo. Además de eso, desarrollamos participación en escenarios de mesas internacionales o mesas nacionales como estas, que nos permiten tener una mayor discusión y cuestionarnos sobre cuál es el papel que estamos ejerciendo las empresas, e incluso cuestionarnos si lo estamos haciendo bien o no, y ese es parte de un ejercicio que, por ejemplo, Carisma nos hizo con uno de sus reportes de dónde están mis datos, en el que la primera calificación efectivamente no nos iba muy bien, pero eso nos hizo una invitación a que como empresa miráramos que también cómo podíamos generar una mayor transparencia sobre el uso de la información que estábamos haciendo y darle mayor información clara y oportuna a nuestros usuarios, y un poco estamos en ese camino de trabajar, pero eso se da gracias a esa conversación que se genera en espacios como estos. Y lo siguiente es que la importancia de generar alianzas con esos otros que trabajan con las mismas iniciativas que nosotros estamos haciendo, y les vamos a contar un poco sobre una que tiene que ver con protección de los menores de edad en la red, que tiene que ver con este. El primero, sobre privacidad. Para nadie es un secreto que el tema del desarrollo de la economía digital tiene su gran cabida en cómo se protejan los datos de las personas. Pero esa protección de los datos genera una gran responsabilidad a quienes, como nosotros, recogemos datos y tenemos que hacerles un manejo y tenemos que custodiarlos para garantizar la seguridad de las mismas. Pero esa aproximación de nosotros es que finalmente los datos no son nuestros, los datos siempre son de los usuarios. Y en ese respeto por el usuario, lo que nos cabe preguntarnos es qué tanta confianza digital tienen las personas sobre cómo están siendo manejados sus datos. A nivel europeo, sentimos que existe entre el ciudadano europeo una gran confianza sobre cuestionarse y entender qué valor tienen sus datos personales. Sin embargo, en Colombia vemos que no necesariamente es así, que es mayor la cantidad de datos que nosotros entregamos por servicios aparentemente gratuitos, pero esa es una discusión que nos lleva entonces a replantearnos cómo hacer para generar un proceso de alfabetización digital para generar esa confianza y que las personas sepan realmente que sus datos tienen un valor. Entonces, por eso creemos que esos datos deben estar en control siempre del ciudadano, que finalmente es el dueño, pero tener una conciencia como tal de qué significa el tema. Y el segundo, que tiene que ver con la protección de niñas, niños y adolescentes, pues es una de las poblaciones más vulnerables que hay en Internet. Hoy 1 de cada 3 niños es usuario de Internet y 1 de cada 3 usuarios de Internet es un niño, lo que implica que si nosotros como adultos estamos accediendo a Internet y le damos un uso que ni siquiera sabíamos, que esperábamos que fuera para educación, pero resultó que fue más para entretenimiento y comunicación, ¿qué podemos esperar de estas personas que ya nacen en un entorno digital y que no tienen un acompañamiento apropiado sobre a qué tipo de contenido acceder o no? Frente a esto, hay muchos procesos que han generado problemas de derechos humanos con los niños, y es por ejemplo el tema de material de abuso sexual infantil, el cual es difundido a través de redes, pues de todos los entornos sociales, de redes sociales y a Internet, y lo que generamos desde Telefónica junto con Mintic, el ICBF y una asociación que se llama Red Papás,
es justamente cómo generamos un canal de denuncias para que ese tipo de contenido pueda ser o bloqueado, como está en Colombia, o desmontado para garantizar esos derechos de los niños. Ese como por dar un ejemplo de qué está, pero al tema de niños hay 10 derechos que le compete a UNICEF sobre cuáles deberían ser la promoción que tienen ellos. Así que la invitación es un poco a que el tema de derechos humanos no es un tema ajeno, que todos los días lo vivimos y que las mismas responsabilidades que nos atañen en la vida offline nos competen en entornos digitales. ¿Me pueden decir qué horas son, por favor? A ver si tenemos tiempo de... 3 y 8. 3 y 10. Tenemos hasta las 3, ¿qué? 3 y media. Tenemos 10 minutos de pregunta, les digo porque nosotras vamos a cederle 10 minutos a Mónica, que dado que tenemos un grupo tan amplio regional, ella quiere contarle los planes que ella como promotora de la región en la mesa tiene para trabajar con ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta para nosotras, o dejamos a Mónica. Allí... Gracias. Bueno, siempre yo creo que el común, más bien la preocupación común con la que muchos hemos llegado a este encuentro es precisamente, o más bien que nos hemos dado cuenta que en nuestras agendas públicas, sobre todo las regionales, este tipo de planteamientos son prácticamente nulos. Estamos a puertas de una nueva elección, tenemos una gran variedad de candidatos, tanto a presidencia como a las regionales, y bueno, han surgido todos estos problemas de corrupción y demás. Creo que es un momento único como para invitar primero a la ciudadanía a que encuentre en sus derechos digitales una forma adicional también de reclamárselos a sus dirigentes. Y sería interesante, o sea, lo mío más es una proposición frente a la Fundación y al trabajo que se está realizando y al trabajo que estamos realizando nosotros hoy acá, de pronto proponer ya a nivel de los que toman las decisiones, de quienes van a tener, por ejemplo, en sus manos el poder de hacer política pública frente a lo digital, todas estas consideraciones. Mi municipio, por ejemplo, bueno, no solamente el mío, uno va a los municipios de provincia y pregunta, bueno, señor alcalde, ¿cuál es su agenda digital? Ahí está el plan de desarrollo, búsquelo, que ahí debe estar. Entonces, no hay. Y la gran mayoría de las veces no la hay porque no hay nadie que le diga al alcalde, mire, oiga, tenga una agenda digital, porque los ciudadanos no solamente requieren saneamiento básico, sí, está bien, calles, sí, pero también hay unas cosas que usamos todos los días porque Internet es un bien público. Entonces, lo mío es una sugerencia que podamos de pronto realizar una convocatoria o una especie de alfabetización digital, pero dirigida hacia estas personas que por lo menos los ciudadanos seamos capaces de, además de pedir unos planes de gobierno muy completos, que esos planes de gobierno también incluyan una agenda digital. Yo diría dos cosas. La primera, hace 4 años nosotros analizamos los planes de gobierno de los principales candidatos a la presidencia. Ninguno tenía nada sobre tecnología, nada. No había nada específico que dijera para allá, excepto la compra de cámaras de vigilancia. Eso lo tenían todos los partidos políticos y todos lo iban a utilizar para hacer puntos centralizados de vigilancia. Entonces, digamos, no creo que sea solo un problema. Luego lo que pasa es que a nivel nacional pues hay otras lógicas. Segundo, en el caso, la realidad es que la mayor parte de este trabajo tiene que hacerse alfabetizando. Buena parte de lo que hacemos en la mesa fue eso. El primer curso, como les mencionaron, fue en la Superintendencia de Industria y Comercio para ir a hablar sobre temas de Internet. O sea, el proceso de alfabetización es muy grande. El que ustedes ya estén aquí es un primer paso para que ojalá se conviertan en multiplicadores. Hay mucha información, ustedes saben usar Internet, saben buscarla. No es sino ir, encontrarla y apoyar. Hay que llegarle a las personas que toman procesos de decisión y ofrecerles propuestas y articularlas.
hay muchos ejemplos, desde la Fundación les podemos ayudar en lo que necesiten, con mucho gusto. A principios de este año nos llamaron de una fundación de Manizales, porque el alcalde iba a comprar una serie de drones, era una inversión importante y lo iba a utilizar para hacer vigilancia, no sé qué, y ellos lo que nos preguntaban era que si eso tenía sentido. Miramos los drones eran malitos. O sea, realmente no iban a poder hacer lo que querían hacer, pero además las preguntas eran, si usted quiere, ¿cuál es su política de privacidad? ¿Cómo los va a mantener? ¿Quién la va a usar? ¿Qué funciones tienen? O sea, hay un montón de preguntas para, uno no vigila a la gente porque se me antojó hoy levantarme a vigilarla, eso necesita le hicimos todas las preguntas al alcalde y dijo, ay no, yo solo lo estaba pensando, se acabó, o sea, pero tiene que haber gente mirándolo y con mucho gusto los acompañamos. Pues yo me uno a lo que dice aquí el compañero. Yo ya llevo varios años aquí trabajando en lo que es la parte de TICs y siempre ha sido como el motivo de decirles, por favor, citen a los alcaldes. Pueda que nosotros en este momento estemos acá, pero las personas que toman las decisiones, mientras no la llamen a esto, yo llego a comentarle a él y ellos, sí, y se queda el tema. Hemos visto, se ha visto, digamos, que cuando han tratado de acercarse, o sea, que llegan y así estén 10 minutos y escuchen el tema, aunque sea llegan a preguntarle, oiga, ¿qué más pasó? ¿Qué tenemos que hacer? Pero mientras seamos nosotros los que tenemos que llegar con este tipo de información, los que toman las decisiones no los aplican, por lo menos a comienzo de la administración, en año 2016, lo primero que nos mandaron fue los documentos tipo para meter toda la información de TEI dentro del plan de desarrollo. Llegaron las personas que hacen los planes de desarrollo y dijeron, no, es que eso es tema, no, eso no, ellos ya venían casados con planes anteriores, la cartilla que esto, iba uno y mira de los 1000 y pico de municipios si lo metieron 10 o las 32 municipios que son las gobernaciones, lo tienen, nosotros ninguno lo tenemos porque fueron documentos que llegaron ya sobre el tiempo, porque llegaron más o menos sobre abril a mayo, cuando ya los planes tenían que estar prácticamente listos para entregarlos en junio. Pero lo que sí hemos pedido, yo vengo a administración y vuelvo yo otra vez en esta, es que desde el gobierno primero se cite a las personas que toman las decisiones para que ellos sean conscientes de que las deben tomar. Cuando uno lleva la información, puede uno saber mucho, demostrarles, bajarles toda la información que ustedes dicen que puede haber en internet, pero mientras ellos no vayan a una capacitación. Yo le propongo una cosa porque no soy del gobierno y no hay forma de hacer nada por mi parte. No, yo solo lo decía, digamos, como ustedes que tienen como el acceso a llegar allá, yo sé que no son del gobierno, porque ustedes mismos lo dijeron esta mañana, se presentó un señor. Carlos quiere decir algo y él sí es del gobierno, o sea, ahorita le dejamos responder a ver si él da algunas luces, pero yo lo que quisiera decirles es, ustedes tienen una posición que no deben menospreciar, y en este caso estoy hablando de todos los que se encuentran aquí de Vive Digital, y tú lo mencionaste, y tú también atrás. O sea, ustedes son intermediarios de los usuarios, de las personas que van allá y hacen los usos. Generar entre todos 10 puntos que deberían ser considerados en una política, movilizar a sus usuarios para que les firmen la carta, o sea, somos sociedad civil, eso es lo que hacemos nosotros. La verdad, ayer en un foro internacional de ciberseguridad se encontraba el Ministerio TIC en Washington con varias organizaciones de sociedad civil de América Latina, y una compañera de Carisma estaba allá. Y lo dijo la representante del Ministerio TIC, dijo que nosotros éramos un dolor éramos muy beligerantes, éramos un dolor de cabeza para el Ministerio TIC porque los molestamos todo el tiempo. Pero que gracias a eso mencionó el tipo de cosas que se habían hecho por la incidencia que Carisma había hecho. Entonces no es una relación fácil. O sea, yo a Carlos cada que puedo le doy las preguntas duras. Marvi me quiere hoy y en noviembre no me va a querer cuando salga la evaluación y se va a acordar, pero volvemos y nos sentamos y volvemos a hablar. Entonces ustedes tienen a su propia sociedad civil sentada, tienen a sus usuarios discapacitados, a sus mujeres, a sus hombres, a las personas con discapacidad, perdón, tienes toda la razón, las personas con discapacidad, a hombres, a mujeres que quieren hacer emprendimiento, que quieren estudiar. ¿Por qué no generamos ese grupo de presión que le dice al alcalde, esto es importante para mí? Queremos, y quizás si se unen varios de ustedes y montan los 10 puntos, porque si le pasamos un informe de 150 páginas no lo va a leer,
Pero si le hacemos los 10 puntos que ustedes pueden explicarle y la gente, o sea, busquemos un mecanismo para que el alcalde se dé cuenta que ese ya es un tema que cuenta en el municipio. El día que eso pase, el Ministerio TIC además los va a adorar, porque van a poner el video digital entonces, y como algo que da valor a su municipio. Carlos, me imagino que desde el gobierno sí puede decir algo más concreto. Bueno, yo creo que para ejemplificar un poco me voy a anticipar un poco lo que vendría después del café, pero un poco las respuestas para las preguntas de ustedes. Desde el año pasado la Comisión de Regulación de Comunicaciones comenzó una contratación para efectos de estructurar la hoja de ruta para la economía digital a 5 años. Esta hoja de ruta fue un poco visionaria en el sentido de poder plantear cómo unir ese mundo físico con ese mundo digital, pero con una realidad pragmática colombiana. Dentro de las conclusiones que se dieron, esto en este momento lo podemos ya comunicar, ya se comunicó los resultados, en las siguientes semanas se está publicando el resumen ejecutivo junto con el documento. Se identificaron 8 retos de la economía digital, de los cuales 2 son de los que ustedes mencionan. Una carencia de articulación de política pública y un problema de coordinación entre agentes interesados. Y ojo, no estoy hablando de entidades del gobierno, sino de agentes interesados. Es decir, estamos dando una perspectiva multi-stakeholder respecto de este reto. Y frente a esos 2 retos, de esos 8 que hay, específicamente esos 2, se plantearon unos proyectos específicos que puede hacer la comisión respecto de su marco de sus competencias, y se sostuvieron unas líneas metodológicas y unas acciones que se van a plantear a los entes correspondientes como acciones, dentro de los cuales está la creación de un comité multi-stakeholder para efectos de generar discusiones en materia de economía digital. Y hablo de multi-stakeholder porque ya lo hemos hablado durante la jornada del día de hoy, el cual la comisión le está dando absoluta relevancia para efectos de dar una considerada, coherente y programática hoja de ruta que pueda llegar a tener la economía digital para Colombia a 5 años. Esto solo lo ha hecho 3 países según el benchmarking que hicimos. Uno de ellos es Singapur. A veces dicen que no hay que compararse con países que van mejor que uno o no. Eso no es necesariamente correcto, pero hay ciertas puntadas que nos dan a entender que el resultado de esos retos, con las identificaciones de las acciones y los proyectos puntuales que se le va a comunicar a cada una de las entidades del gobierno y a otros participantes dentro del discurso de la economía digital, nos da el aval de poder estar sentados acá y poder estar dando este tipo de soluciones a esos 2 retos que ustedes plantean inicialmente. ¿Alguna otra? Perfecto, entonces sigue Mónica, que quiere hablar de región. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Troches, soy de Montería, Jatagualpa. La Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, uno de los objetivos de este año es llegar a las regiones. Para fomentar o digamos que para facilitar ese trabajo, hemos decidido crear contenido que nos apoye a nosotros en las regiones a hacer capacitaciones y poder formar a las personas para que se interesen en este tema. Iniciamos con un documento que nos prestó Julián, con el cual hizo la presentación en el foro regional en Panamá. Extraímos las ideas principales e hicimos una presentación. Entonces la idea es que esa presentación podamos utilizarlas las personas que estemos interesadas en nuestras zonas para hablar sobre el tema de gobernanza. Eso nos sirve como un guión, como una guía para poder hablar del tema. Entonces, también hemos pensado hacer unos videos. Aquí veo que hay muchas personas de los videos digital, también allí quizás nos puedan apoyar para hacer un poco más de contenido con el cual podamos apoyarnos. Entonces, la idea es que se anoten aquí para yo mandarles a sus correos el link para que puedan estar en la lista de la mesa, el link donde van a estar esos documentos y esas presentaciones para que puedan acceder a ellos y podamos, digamos que hacer un plan de choque, ¿sí? Un plan para poder cumplir algunas metas y empezar a difundir el tema de gobernanza de Internet en las regiones. Voy a estar aquí con la hojita afuera en el coffee break para que se anoten o si quieren se las puedo ir rotando. Casi me mato, bueno.
Es todo, gracias. Pues entonces, ¿qué hora es? Creo que salimos un poquitico antes a coffee break. ¿A qué hora regresamos, Julián? A las personas que estaban hablando de las personas con discapacidad, querías proponerles que las llamemos personas con capacidades diversas. Está bien. Qué calor. Sí, está haciendo un calorcito. Puedes abrir esa ventana. Dime. No, porque el animador, el diagramador no te conoce. Mauricio.